Bueno, hermanos, llegamos a Romanos capítulo 6 y como nos comentó nuestro hermano Juan Burgueño el domingo pasado, pues estos capítulos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, prácticamente van enlazados. Yo más bien diría que van enlazados desde el primer capítulo, porque el apóstol Pablo va poco a poco, va desarrollando la doctrina del Evangelio, desde que va demostrando de que todos somos pecadores, de que por las obras nadie es justificado, de que solamente por la fe podemos recibir el perdón de nuestros pecados y tener esa nueva situación delante de Dios. Nos pone a Abraham como ejemplo, después dice que esa fe debe de ser depositada en la obra redentora de Cristo, porque, como he dicho, por las obras nuestras nadie puede ser salvo. Y llegamos al final de ese capítulo 5, donde hace esa comparación entre las consecuencias del pecado de Adán y las consecuencias de la obra de Cristo. Y llegamos a este capítulo 6, y me gustaría leer antes 2 versículos del capítulo 5, porque todo va enlazado, todo va enlazado. Dice en el capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que nos diésemos cuenta de nuestra vida de pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Dónde está esa justicia? En la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual cargó con los pecados del mundo, de todos los hombres. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora Pablo empieza a abordar sobre cómo debe de ser la vida del creyente. Ya hemos visto que hemos pasado de muerte a vida delante de Dios, y ahora Pablo se dedica durante los 2 próximos capítulos a abordar sobre cómo debe de ser la vida del creyente delante del Señor. Y a Pablo le gusta hacer preguntas, igual que al Señor Jesucristo. Y a mí también me gusta hacer preguntas, como sabéis, y después haré algunas. Y dice, ¿qué pues? Está diciendo, bueno, conforme a lo que yo ya he dicho y os he contado, ¿qué pues? ¿Ahora qué? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos llevando la misma vida que hemos estado llevando hasta antes de conocer al Señor? Y ahora que sabemos que somos salvos, ¿seguiremos viviendo la misma vida? ¿Para qué? ¿Para seguir recibiendo la gracia de Dios, el perdón de Dios? ¿Para que Dios siga derramando su gracia sobre nosotros? ¿Seguiremos haciendo esto? ¿Perseveraremos? ¿Insistiremos? La respuesta de Pablo en el versículo 2 es contundente. En ninguna manera. Por supuesto que no. Claro que no. De ninguna forma. Podríamos decirlo de todas estas maneras, ¿verdad? Y ahora Pablo empieza a argumentar todo esto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo es que hemos muerto al pecado? Porque nos identificamos con Cristo por medio de la fe allí en la cruz del Calvario. Porque cuando confesamos nuestros pecados al Señor, nuestros pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario, como dice Colosenses. El acta de nuestros pecados quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Ya el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y así como Cristo murió por nosotros, al aceptar que Él lo hizo por nosotros, nos estamos identificando con Él.
Por eso, así como Él murió, nosotros hemos muerto al pecado. Y sigue diciendo, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo continuaremos viviendo en Él? Tenemos que cambiar. Debemos de vivir de forma diferente. Mirad, cuando nos identificamos, yo veía esta similitud. Esta similitud. ¿Os acordáis cuando dice allí en el Antiguo Testamento que aquel que pecare tenía que ir y ofrecer un animal? Al templo, al tabernáculo, al templo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer ese hombre antes de entregar? Imponer su mano en el cordero. Se estaba identificando con aquel que iba a morir por sus pecados. Eso es lo que hicimos nosotros. ¿Cómo viviremos aún en Él? Nos está preguntando Pablo, porque esta carta también es para nosotros. ¿Cómo viviremos aún en Él? Pero esto no solamente nos puede ocurrir a nosotros, sino que también le ocurría a hermanos en otros lugares. Porque fijaros lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas estaban comenzando a volver a vivir como antes. Y Pablo les reprende. Pablo les exhorta, le dice, ¿cómo vais a volver? ¿Quién os ha engañado? ¿Quién os ha engatusado? Pero esto mismo también ocurre a los hermanos en Colosas. Y allí, en Colosenses capítulo 2, leemos en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Saltamos, vamos a dar un salto. Versículo 20 de ese mismo capítulo. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Y debemos de estar atentos, hermano, porque a nosotros también nos puede volver a pasar. Porque podemos estar viviendo, en vez de una relación, una religión. Y a veces podemos ser muy fieles más a las tradiciones que a la palabra del Señor. Y eso hay que romperlo, hermanos. Debemos de vivir conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Y ahora Pablo sigue diciendo, a continuación, poniendo dos ejemplos, cuál es la nueva situación del creyente y cómo debe vivir. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fijaos, hay una cosa que sí me llama la atención de estas palabras. ¿Cómo empieza Pablo haciendo esta pregunta? Sigue diciendo, ¿o no sabéis? Y esto me recordaba las palabras del Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, cuando le decía, ignoráis las Escrituras. Esto que Pablo les estaba diciendo y que a continuación lo iba a demostrar con ejemplos, ya debían de saberlo los hermanos en Roma. Pero nosotros también. Por eso recapacitaba sobre esto y decía, ¿cuánto conocimiento tengo yo de las Escrituras? ¿Cuánto conozco yo al Señor? ¿Cuánto conozco yo la voluntad de Dios para mi vida? Esto es una responsabilidad, hermano. Si queremos vivir muertos al pecado y vivos para Cristo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si queremos vivir crucificados juntamente con Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, debemos de conocer las Escrituras y ponerlas en práctica. Por eso no debemos de ser ignorantes de las Escrituras. Que no llegue el momento, hermanos, que alguien nos tenga que decir, ¿pero no sabes esto todavía? ¿No sabes esto todavía? Si esto es leche. Si esto es leche.
cuando ya debes de comer carne? Y a continuación Pablo usa el ejemplo del bautismo como una identificación del creyente con Cristo y en Cristo por medio de su obra en la cruz, así como con su resurrección, como vamos a ver. Y es que el bautismo es una representación de nuestra vida, de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Cuando nuestros cuerpos son sumergidos en el agua, es como si nuestro viejo hombre hubiera sido enterrado. Nuestra antigua vida ha sido enterrada, ha muerto, así como Cristo murió. Pero cuando somos emergidos del agua, hemos nacido para una vida nueva, hemos resucitado juntamente con el Señor, espiritualmente. Somos una nueva criatura a los ojos de Dios y debemos de demostrar que somos una nueva criatura a los ojos de los demás. Hemos muerto al pecado, pero hemos renacido para vivir para Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y arraigados, y quedaos con esta palabra, arraigados, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y dice también el apóstol Pablo en una de esas cartas que nos identificamos por medio del bautismo con Cristo. Pero además habla de que está diciendo así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva forma de vivir. No como la antigua, totalmente distinta, totalmente. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, y vamos a leer hoy bastante las Escrituras por lo que vais a ver. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él, y esto es a lo que me refería, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y sigue diciendo, anulando, como he comentado antes, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Gálatas, capítulo 3, versículo 27, leemos allí lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos nueva criatura delante del Señor. Y sigue diciendo, os he dicho antes, quedaos con una palabra, que la palabra era arraigados. Porque fijaos cuál es el segundo ejemplo que pone Pablo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y pensaba en esto y decía, primero cómo Pablo pone un condicionante. Porque sí fuimos. Y para hacer lo que a continuación va a seguir diciendo Pablo, hay que cumplir una condición. Y es que nuestra fe hubiese sido puesta en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Si fuimos plantados. Y yo me preguntaba, ¿y quién planta esta semilla? ¿Quién la planta? Dios. ¿Y quién la riega? Dios. ¿Y quién la abona? Dios. ¿Y quién es esa semilla? Tú y yo. ¿Quién la plantó? Dios.
¿La semilla se podía plantar a sí misma? No. Por tanto, toda la obra y toda la gloria es del Señor. Porque suya es. Todo es para Él. Y además dice, y así también, en la segunda parte de este versículo, así también lo seremos en la de su resurrección. Y no está hablando de una resurrección simbólica como hemos hablado en el bautismo, sino de una resurrección real, hermanos. De una resurrección real. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también nosotros resucitaremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice allí lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así ocurrirá. Si hemos muerto, resucitaremos primero. Si estamos vivos, el Señor nos llevará después de que haya resucitado a nuestros hermanos en Cristo, que ya murieron. Pero además dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 54, viene a decir algo similar. Dice allí, he aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y venceremos, porque hemos vencido. Al creer en el Señor Jesús, vencimos. Como dice el apóstol Juan, vencimos a nuestro enemigo, el diablo. Pero es que además el Señor Jesucristo prometió esto a sus discípulos. Juan capítulo 14. Y lo voy a leer porque, perdonadme, pero yo por la memoria no me va muy bien a mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y disfrutaremos de la vida eterna con el Señor. Porque esas promesas no solo eran para el Señor, para los discípulos del Señor, también para nosotros que somos sus discípulos hoy día. Y esto es una realidad en la que Pablo va a seguir redundando poco a poco. Sigue diciendo allí en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fijaos cómo hace referencia al pasado, nuestro viejo hombre, no nuestro nuevo hombre, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No podíamos servir con nuestro viejo hombre, porque estaba viciado por el pecado. Estaba hastiado de pecado, rebosaba pecado. No podíamos servir al Señor. Y hay una palabra que a mí me ha llamado la atención en este versículo. Y es la palabra destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y no sé si escuchasteis cuando estuvo aquí nuestra hermana Katy Gómez, una de las preguntas que le hicieron y cómo respondió ella. Y he querido copiarla literalmente, y me llamó muchísimo la atención. Primero dijo de que Dios no quiere un poco de tu tiempo,
un poco de tu vida, un poco de tu familia, un poco... Lo quiere todo. Todo. Él lo dio todo, y esto lo añado yo. Esto, Dios lo dio todo y lo quiere todo. Como es lógico. Pero siguió diciendo una frase que a mí me impactó, hermanos. Y dijo, hermano, Dios quiere matarte. Y continuó diciendo, pero a cambio te quiere dar un nuevo yo. Una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Y es que para vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos, tenemos que crucificar nuestra carne y nuestras pasiones, como dice el apóstol Pablo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones, viene a decir. Pero también dice allí, para que el cuerpo sea destruido, hermanos, seguir el ejemplo de el apóstol Pablo, cuando dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo que yo creo que conocemos mucho. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive mi vieja naturaleza. Mas vive Cristo en mí, la nueva naturaleza. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y voy un poco más rápido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice unos versículos más adelante, en ese capítulo 5, en el versículo 9, dice, pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También Juan capítulo 3, versículos 16 y 18, 16 al 18. Yo creo que incluso lo podríamos casi citar de memoria, ¿verdad? Sobre todo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda más. Sí, pero siempre nos quedamos ahí. ¿Qué sigue diciendo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere la condenación del hombre, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, es decir, es justificado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el nuevo hombre, el que vive conforme al Espíritu Santo, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. Y si morimos, sigue diciendo el apóstol Pablo, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Ya lo hemos leído, ya hemos hecho referencia a ello en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y como dice Juan en Apocalipsis, capítulo 1, dice que Él tiene la llave de la muerte. Porque venció la muerte. Porque Él, siendo justo, murió por los pecadores. Porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y hermano, me vais a permitir que pegue un salto. Me vaya al final del capítulo.
Y dice allí los versículos 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y esto me recuerda, porque lo hablaba con un hermano esta semana, me recuerda al pecado, al principio de la creación, al pecado de Adán y Eva. ¿Qué ocurrió cuando tomaron de aquel fruto? Que vieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron, porque estaban avergonzados de lo que habían hecho. Porque temían al Señor. Porque sabían que habían desobedecido a Dios. Y estaban avergonzados. Antes, y lo dice Génesis en el capítulo 2, en el último versículo, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero en cuanto fueron abiertos sus ojos, porque habían desobedecido, se avergonzaban de estar desnudos. Por eso hicieron aquel vestido con aquellas hojas para que el Señor no los viese desnudos. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos, y lo hablaba esto con unos hermanos hace un par de domingos, cuando terminamos la reunión. Y el hermano que lo comentó me leyó la mente en su momento. Hermanos, antes éramos esclavos del pecado. ¿Y ahora qué es lo que somos? Lo acaba de decir el apóstol Pablo. Siervos. No es lo mismo. No es lo mismo. Ser un esclavo a ser un siervo. Ahora somos siervos. Tenéis por vuestro fruto, fijaos, el pecado como fruto, la muerte. Y como fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios, al Padre, aquel a quien le envió al Señor Jesucristo y a su Hijo. Juan capítulo 17, versículo 3. Porque hermanos, como dice Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, si mal no recuerdo, 6, versículos 7 y 8, dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios, hermano. Señor sabe quiénes somos, cómo somos, qué es lo que hay en nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y la corrupción qué es al final? Muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Así que voy a terminar con esto y voy a terminar con una pregunta. Paco comenzó con una pregunta. Yo voy a terminar con otra, este mensaje. Este compartir. Hermano, ¿cómo estás sembrando? ¿Para quién estás sembrando? Me hago la pregunta a mí mismo. ¿Cómo estoy sembrando yo? ¿Para quién estoy sembrando? Pues conforme, y disculpa que se me trabe la lengua algunas veces, pues como así siembre, así segaré, hermano. Así que el Señor nos ayude a vivir como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no por ganancia, sino porque para mí el vivir debe de ser Cristo y solo Cristo. Y repetir las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues hermano, que a Él sea la gloria por siempre.